Buen día, jóvenes. Hoy vamos a concluir con la parte de redes de acceso y vamos a empezar con las redes de transporte. Entre las redes de acceso, actualmente la tecnología más utilizada es la tecnología GPON. Hay tecnologías inalámbricas también de acceso, como WLL. Sin embargo, normalmente nosotros vamos a trabajar, o ya sea en una red de transporte de datos móviles, o vamos a trabajar en una LAN inalámbrica. Normalmente vamos a trabajar en un acceso vía fibra. La tecnología más utilizada se llama GPON, aunque se considera que va a reemplazar todo lo que es cobre. A nivel de acceso ya prácticamente lo ha hecho. Sin embargo, va en lo que es red de usuarios, es decir, la red FTTX, que es una de las arquitecturas, perdón, FTTH, de fibra hasta el hogar, es una de las arquitecturas FTTX. Va a tardar un poco de tiempo que llegue hasta todos los usuarios hasta su casa, porque las especificaciones técnicas no están del todo estandarizadas, los costos de implementación aún son altos y la demanda de servicio no es muy alta porque, bueno, eh, todavía pueden subsistir con el internet que se tiene, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, tengo 8 megas de internet, ¿no? En mi casa. Con eso para mí es suficiente normalmente. GPON es la tecnología de red óptica pasiva más reciente, diseñada para servicios de voz, datos, video, líneas compartidas y distribución de servicios. A diferentes velocidades de transmisión, tenemos de los 1,25 de carga y 2,5 de descarga. Siempre la velocidad de subida es menor que la velocidad de bajada, porque se supone que somos la gente de la casa, se supone que somos más consumidores y contenidos que productores. ¿Ya? Entonces, bueno, la fibra óptica es un medio que se ve como diferentes eh, cabellos. Son hilos conductores hechos de plástico o vidrio que tienen la anchura de un cabello y pueden tener transmitir en dos modos, ¿no? Multimodo o monomodo, ¿no? Monomodo es si vamos solo por el centro, el núcleo de la fibra, y multimodo si tenemos diferentes refracciones. Bien, dentro de la arquitectura que se puede plantear, diferentes arquitecturas que se pueden plantear dentro de la tecnología GPON, tenemos el conjunto de arquitecturas FTTX. Ya, si no recuerdan, por aquí estaba un dibujo, ya que tenemos hasta el nodo, hasta la acera, hasta el edificio, hasta el hogar y hasta el mismo escritorio, ¿no? Estas son las diferentes arquitecturas que tenemos. Normalmente, todo esto que es rosado es fibra y lo que es anaranjado viene a ser coaxial o cable UTP también. Puede ser, ¿no? Puede ser cable trenzado. Bien. El diseño, nosotros para formar esa arquitectura tenemos que diseñarla. Entonces vamos a ver cómo se diseñan las redes FTTX. El diseño del presupuesto óptico de una red de acceso fibra óptica determina la utilización óptima de los recursos económicos y logísticos. Ya cuando uno hace un diseño de red, tiene que determinar el presupuesto óptico, es decir, la cantidad de equipos que va a utilizar, las pérdidas que va a tener ese equipo, si es que es viable o no el enlace óptico. Ahora, ese presupuesto no da en dinero. Ese presupuesto es estándar para cualquier lugar del mundo. Ahora usted tiene que, según la realidad de su entorno, hacer unos cálculos económicos cotizando en el mercado, ¿no? ¿Cuánto le costaría, por ejemplo, una fusionadora? ¿Cuánto le costaría un conector de fibra? ¿Cuánto le costaría el metro de fibra, etcétera, ¿no? Bien, continuando, para determinar y proyectar una red de fibra óptica se deben tener en cuenta algunos aspectos. Demanda de servicio, si es que nosotros, cuántos usuarios tenemos,
qué tipo de servicio quieren, voz, datos, video, etcétera. Mapeo de la red, cuál va a ser el barrio donde se va a implementar la red. Entonces se hace un mapa. Si es que hay cuestas, si es que, no sé, se tiene que pasar por un viaducto. Bien, decíamos que para determinar y proyectar una red de fibra óptica, se deben tener en cuenta algunos aspectos como si es que hay demanda del servicio, el mapeo de la red, el presupuesto de enlace, arquitectura de red si es centralizada o distribuida, distribución óptica de los splitters, eh, distribución óptica principal y también de los splitters, caja de empalme y de distribución, rosetas ópticas, cables de fibra óptica, conectores ópticos y empalmes ópticos. Todo esto se debe considerar para armar una red GPON, ¿no? Utilizando GPON, una red FTTX. Acá tenemos la arquitectura centralizada, que solamente hay un splitter y de ese splitter se despliega todas las cosas directamente, un FTTH. Y tenemos una arquitectura distribuida que es la más utilizada, que tenemos un splitter de primer nivel. ¿Qué significa 1.2.8 splitter? Significa que le entra un hilo y salen 8. Por ejemplo, acá tenemos otro splitter de segundo nivel que también es de 1 por 8. ¿Ya? Significa que le entra un hilo y salen 8. ¿Ya? Y acá está la OLT, que viene a ser el switch óptico, que es donde se inicia, ¿no? Toda la transmisión. Esto está en las locaciones del proveedor de servicio. Y esto es cada usuario. A ver si yo tengo un splitter de 1 por 8 en primer nivel y cada uno de sus puertos de salida está ocupado por un splitter de 1 por 8 de segundo nivel. ¿A cuántos usuarios ustedes creen que se puede atender por un puerto? A ver, díganme ahí cuántos usuarios ustedes creen que puede ser atendido por un puerto de la OLT. Muy bien, ¿no? 64. Exactamente, ¿no? Tenemos 8 y 8 por 8 nos da 64. Ok, continuando. Aquí tenemos qué es lo que debemos considerar para calcular el presupuesto óptico de un enlace. Bien, se debería considerar el total de la longitud de la fibra que nosotros vamos a implementar, ¿no? El enlace FTTH, FTTX en general, la cantidad de conectores que se van a utilizar, la cantidad de conectores ópticos, cuál es la diferencia de conexiones y conectores ópticos, ¿ya? Conexiones vienen a ser la conexión entre el equipo y el cable, normalmente por un conector mecánico. ¿Ya? Los conectores ópticos pueden ser de tipo mecánico como también pueden ser de tipo fusionado. Es decir, se puede hacer fusión para que la fibra sea más larga. O hay equipos que son preconectorizados, que ya tienen conexión interna, entonces uno lo fusiona con la fibra que ellos tienen con otra fibra para hacerlo más largo a través de un empalme. También tenemos que considerar la cantidad de splitter o divisores ópticos, potencia óptica de la OLT, sensibilidad óptica de la ONT y margen de diseño. ¿Qué son estos tres últimos puntos? La potencia óptica de la OLT es qué tan fuerte manda la señal a OLT. Puede ser 10 miliwatts, 20 miliwatts, 100 miliwatts, no sé, ¿no? Hasta un watts. Y la sensibilidad óptica de la ONT. ONT está en los emplazamientos del abonado del cliente. Entonces la sensibilidad es la potencia mínima de recepción que tiene que llegar al receptor para que el enlace sea viable, ¿no? Esa es mi sensibilidad. Ahora, ¿qué viene a ser el margen de diseño? Ningún equipo de telecomunicaciones es perfecto. Entonces tiene que haber un margen de diseño que se le aumenta como si hubiera más pérdidas, ¿ya? Es decir, si nosotros tenemos que va a perder 10 dB, entonces decimos que en realidad va a perder 11 o 12, dependiendo qué margen de diseño utilicemos.
Acá en Santa Cruz, en Bolivia, los proveedores locales utilizan un margen de diseño de 1 dB. Cota, Entel utilizan ese margen de diseño. La I2T, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, recomienda un margen de diseño de 2 dB, ya para tener más precisión. Sin embargo, perder más dB significa también perder dinero porque usted va a tener que aumentar potencia, va a gastar más energía eléctrica, va a tener que comprarse equipos que tengan menos pérdida. Entonces, bueno, tiene ahí que usted sopesar lo que es calidad con economía, ¿no? Acá tenemos algunas características de la OLT. Por ejemplo, cuál es su potencia mínima, su potencia máxima y su mínima sensibilidad. Ya, todos son monomodo. Acá tenemos la ONU, cuál es también su potencia mínima, su potencia máxima y sensibilidad. Si bien se considera la potencia del OLT y la sensibilidad del ONT, se puede considerar también las otras características porque también tienen, debido a que la ONT también transmite, no solo recibe, y la OLT también recibe, no solo transmite. Ya, acá tenemos también cuáles son las pérdidas mínimas y máximas en esas ventanas de trabajo, ¿no? En vez de decir ancho de banda o espectro o banda de frecuencias, como dijéramos, por ejemplo, Wi-Fi 2,45, Bluetooth 2,4, GSM 800 MHz, no decimos eso nosotros en fibra óptica. Decimos ventana de trabajo de la fibra y se basa en la longitud de onda, que puede ser de 1310, 1490 y hay otra de 1550, si no mal recuerdo. Estas cada una tienen una pérdida mínima y también tenemos ahí una pérdida máxima, ¿no? Que tiene cada enlace. Fíjense, son similares las pérdidas mínimas y máximas que tiene cada enlace. Bien, fíjense también la sensibilidad es negativa, ¿no? No significa que no haya señal. Acuérdense de las prácticas de unidades logarítmicas. Significa que la señal es menor a un watt. Ya, continuando. Acá tenemos alguna nomenclatura que se utiliza. Este símbolo es para la OLT y el mismo símbolo pero oscurecido es para ONT. Este de acá es un distribuidor óptico. Splitter de primer nivel normalmente se lo simboliza así. Splitter de segundo nivel así. Una caja aérea NAP puede ser donde uno puede tener empalmes, donde puede estar ahí metido también el splitter. Podemos tener cajas subterráneas o aéreas también para el mismo fin. El cable subterráneo se representa así, el cable aéreo se representa con línea segmentada. Este punto significa un empalme o fusión, ¿ya? Empalme o fusión. Y este de acá significa un conector, es decir, un conector mecánico que va a enchufar, parecía un RJ45, ¿no? Y acá tenemos una roseta óptica. Bien, ¿cómo se calcula si nuestro enlace óptico, cómo se calcula si nuestro enlace óptico es viable? Entonces nosotros calculamos la potencia de recepción. La potencia de recepción va a ser igual a la potencia de transmisión menos las pérdidas, donde PR potencia de recepción, PT potencia de transmisión y PT pérdidas totales de la fibra. Acá tenemos el cálculo de las pérdidas. ¿Cómo se calcula? Para calcular las pérdidas se suman la longitud de la fibra por la pérdida por kilómetro que tiene la fibra, el número de conectores por la pérdida que induce cada conector a la fibra, número de empalmes por, acá está la pérdida que se produce en cada empalme de conexión, la pérdida que induce cada splitter. ¿Por qué cada splitter tiene pérdida? Ya, porque tanto el splitter de primer nivel o el segundo nivel le va a introducir a usted pérdida, porque no se olvide que tiene ahí adentro también fusiones, empalmes para poder de un puerto sacar n puertos, ¿no? Ya sea de 1 a 8, ya sea de 1 a 16, 1 a 32, 1 a 4, etc.
Acá tenemos el pérdida del splitter de primer nivel y de segundo. ¿Qué pasaría si no tengo splitter de segundo nivel? Pues considero estas pérdidas, las considero como cero. Y acá estamos hablando del margen de diseño, ¿no? El margen de diseño es lo que se le da como adicional para que no se esté tan justo el enlace. Es decir, para que haya un poco de holgura, un poco de margen, para que el enlace no esté exactamente al límite, ¿no? Entonces acá, según la compañía local, le puede decir que su margen considera 1 dB y según la ITU puede ser 2 dB, ¿ya? Son recomendaciones. Siempre el enlace no va a ser exactamente, no va a ser perfecto, ¿no? Los cálculos es siempre una aproximación y tiene cierto rango de trabajo óptimo. Bien, para que el enlace sea viable, como en cualquier cálculo o balance de enlace, la potencia de recepción calculada deberá ser mayor que la sensibilidad. Esto siempre se considera para cualquier tipo de enlace, ¿ya? La potencia de recepción calculada, después de las condiciones que tiene mi enlace, tiene que ser mayor que la sensibilidad. No se olviden que la sensibilidad es la potencia mínima de recepción para que el enlace sea viable. Ya, entonces, si se fijan, es multiplicar cada una de las pérdidas que produce cada unidad de cada ítem, ¿no? Eso viene a ser para calcular mi potencia de recepción, ver si mi enlace es viable. Bien, acá tenemos algunas características de, de las pérdidas que producen en el enlace. Acá tenemos diferentes splitters. Ya. Cada nivel de splitter introduce una pérdida aproximada de 3,5 dB. No es exacto, puede introducir un poquito menos, pero para efecto de cálculo se considera que cada nivel de splitter introduce una pérdida de 3,5 dB. Entonces, si yo tengo un splitter de 1 por 2, mi pérdida va a ser 3,5. Si mi splitter es de 1 por 4, mi pérdida va a ser de 7. Si mi splitter es de 1 por 8, mi pérdida va a ser de 10,5. Si mi splitter es de 1 por 16, mi pérdida va a ser 14. Si mi splitter es 1 por 32, mi pérdida va a ser 17,5. Si mi splitter es de 1 por 64, mi pérdida va a ser 21,0. Y así sucesivamente. El siguiente sería, por ejemplo, 24,3, ¿no? Y el otro sería 28, ¿no? Entonces va a ir subiendo cada uno de los splitters, ¿no? Ya, acá tenemos las pérdidas que hay en estas dos ventanas de trabajo, 1550 nanómetros y 1310 nanómetros. ¿Cuál es la atenuación por kilómetro? La mínima es de 0,3, el promedio 0,38 y la máxima que va a haber 0,5. La atenuación por conector óptico va a ser la mínima 0,4, el promedio 0,6 y la máxima 1. Y la atenuación junta, es decir, el empalme por fusión, la mínima pérdida va a ser 0,02, el promedio 0,1 y la máxima 0,2. Ahora, cada uno de estos mínimos, promedio y máximo significa las situaciones en las que usted va a considerar su enlace. En las peores condiciones, en las mejores condiciones, ustedes tienen que considerar las pérdidas mínimas. En las condiciones normales, las pérdidas promedios y en la peor situación, las pérdidas máximas. ¿En qué se puede considerar esto? Usted tiene que analizar el terreno y si es que ve que todo es ciudad, todo es pavimentado, los enlaces no son muy largos, pues va a considerar usted las mejores condiciones. En cambio, en una ciudad más o menos normal como Santa Cruz, donde hay eh, demasiado amontonamiento de cables, hay calles de tierra, calles pavimentadas, entonces va a considerar una situación normal. En una situación
La peor situación sería unas condiciones de la intemperie cuando va a pasar por el monte, por la selva, donde hay lluvia, donde hay humedad, donde hay montañas, tal vez donde pueda pasar por encima algún elemento, algún carro que le produzca vibración a la fibra. Entonces, esas serían las peores condiciones. Cada uno analizaría según el lugar de trabajo donde va a trabajar, ¿no? Para longitud de onda de los 15,50 nanómetros también están las condiciones mínima, promedio y máxima de la atenuación por kilómetro, por kilómetro, atenuación por conector óptico y atenuación por junta o empalme, ¿no? Cada uno tiene sus condiciones. Fíjese que acá las pérdidas en esta longitud de onda vienen a ser menores, ¿ya? Fíjense que acá las pérdidas son menores. En mayor longitud de onda, menor pérdida. ¿Por qué? A ver, fíjense, mayor longitud de onda, menores pérdidas. Menor longitud de onda, mayores pérdidas. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia más baja, los electrones se van a mover de cierta manera. Si yo tengo una frecuencia más alta, los electrones se van a mover más rápido. Cuando los electrones se muevan más rápido, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a mover de sus órbitas y va a haber más pérdidas. Por eso es que a mayor frecuencia, mayores pérdidas. Ya eso lo tenemos claro, creo. Entonces nosotros, cuando sacamos la longitud de onda, que es lo que se utiliza para fibra óptica, se tiene que la longitud de onda es la velocidad de la luz sobre frecuencia, es decir, es inverso. Significa a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Y a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Si yo tengo una longitud de onda baja, significa alta frecuencia, por lo tanto, mayores pérdidas. Si yo tengo una longitud de onda alta, significa baja frecuencia, por lo tanto, menores pérdidas. Bien, acá tenemos un diseño desde la OLT hasta el ONT, es decir, desde el emplazamiento de la empresa hasta el emplazamiento del usuario, ¿no? El cliente. Bien, acá tenemos un OLT y tiene su conector óptico. Se conecta. Ya similar a un pigtail, lo conectan ustedes, ¿no? Es decir, con un puerto, ya sea un puerto FX o otro puerto. Y acá también la ONT se conecta a la red también con un conector. Después acá tenemos un distribuidor óptico que va a tener una caja. Este distribuidor óptico va a tener una empalme de entrada y otra de salida. Después este splitter va a estar en una caja NAP que también va a estar con un empalme de entrada y otro de salida. Por cada uno de los puertos va a tener un empalme de salida. Nosotros vamos a considerar uno nomás, que es el que va a llegar hasta el usuario. Después tenemos acá un splitter de segundo nivel que tiene un empalme de entrada y otro de salida, una caja aérea. Y acá fíjense, cambiamos el tipo de cable. Decimos acá, utilizamos primero cable subterráneo y después vamos a utilizar cable aéreo. Acá tenemos una caja NAP, ya. Solamente para hacer empalme, para llegar más lejos, ya no tiene ningún equipo eh, importante. Después viene la roseta óptica, que viene a ser similar a esos sockets o a esos enchufes que ustedes tienen en la pared para la corriente, que tienen los laboratorios también para los RJ45, es una roseta. Y de ahí recién va al ONT, ¿ya? A través de un conector. ¿Ya? Acá de la roseta al ONT viene a ser fusionado. No lo hace por conectorización. Se podría hacer por conectorización, pero últimamente ya no se utiliza lo mínimo posible la conectorización prácticamente en el inicio del fin porque el conector
produce más pérdidas que un empalme por fusión. Ya con la fusión, ahora fíjense acá, ¿cuánto es? Fíjense lo que es por un conector 0,4 y por atenuación de junta 0,02. Y así sucesivamente, siempre va a ser menor la atenuación por junta o empalme que por conector. Bien, ¿cómo se calcula esto? Tenemos acá que nos dice 10 kilómetros. La OLT manda 2, ¿no? Ya. Entonces acá son primero la longitud por la pérdida por cada kilómetro, que es 0,3. Está considerando la pérdida mínima en las mejores condiciones para la banda de 1310 nanómetros. Entonces va a decir 0,3 atenuación por kilómetro, 0,4 para el conector y por empalme 0,02. Bien. Entonces 10 por 0,3, 2 por 0,4. Hay dos conectores solamente al inicio y al final que introducen una pérdida de 0,4 dB. 9 por 0,02. Acá son los empalmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 9 empalmes hay. Ahora el splitter del primer nivel es de 1 por 2, entonces va a ser una pérdida de 3,5. Y el segundo nivel va a ser de 7 porque es un splitter de 1 por 4. El margen que se está utilizando aquí es el margen de diseño de cota. Ya entonces tenemos una pérdida que es de 15,5. Si tenemos 2 dBm en la OLT y tengo una pérdida de 15,5, queda la potencia de recepción en menos 13,15 dB. Entonces, la sensibilidad mínima del equipo era, el ONU era menos 27. Esa era la sensibilidad mínima que yo tenía que llegar. Entonces, digo, si mi enlace es viable, 13,5 es mayor ya que menos 27,0. Está más a la derecha en la recta de los números reales. Entonces el enlace sí es viable, pero hay que tener ciertas consideraciones. La potencia de recepción es mayor que la sensibilidad mínima, por lo tanto el enlace es viable. Sin embargo, considerar que una diferencia mayor a 10 dB en fibra óptica puede dañar al equipo. En Wi-Fi se considera 20 dB, en radiocomunicaciones en general. Por saturación, y menor a 5 dB puede no ser adaptativa a los cambios de señal aproximadamente. Es decir, que acá se recomienda que su potencia vaya en realidad entre los menos 22 a los menos 17. Esa sería la potencia óptima. Una potencia mayor a los menos 17, por ejemplo, menos 13,5, viene a ser una potencia que le va a dar saturación al enlace. Es decir, que lo puede quemar al equipo porque tiene demasiada potencia. Una potencia menor a los menos 22 va a ser viable todavía. Entre menos 22 y menos 27 es viable, pero si hay algún cambio, si hay algún pequeño cambio, puede salirse de ese margen y puede ya no llegar a ser viable, ¿no? Por ejemplo, cuando el cable se envejece, cuando llueve mucho y hay demasiada humedad en la tierra o o el mismo cable o algún golpe, entonces también puede perderse rápidamente si es menor a 5 dB de diferencia con la sensibilidad. Obviamente, si nos haya salido una sensibilidad, una potencia de recepción de menos 27,1, menos 28, menos 29 para adelante, el enlace es absolutamente inviable porque no llega la señal mínima para que el ONT entienda, ¿no? Ok, para ver que si es viable un enlace, primero nuestra potencia de recepción tiene que ser mayor a la sensibilidad. Ya, eso es lo primero. Sin eso no hay enlace. Ahora, ¿qué tan mayor tiene que ser? Vamos a considerar el caso de fibra óptica. Si un enlace es mayor que la sensibilidad, la potencia de recepción en 50, ¿es viable el enlace? Sí es viable, pero puede tener otro problema. Se considera que no debe ser mayor a 10 dB
ya en fibra óptica que la sensibilidad, la potencia de recepción, porque si es mayor significa que le está llegando demasiada señal, es decir, hay saturación, se puede quemar tu equipo. Ahora, se recomienda que sea por lo menos mayor a 5 dB. ¿Por qué por lo menos mayor a 5 dB? Porque si es mayor a 1 dB o 2 dB, puede que en pequeñas condiciones de cambio, lluvia, golpe, ya cambie las condiciones de la fibra, entonces no, el enlace que era viable deje de ser viable si es que lo hacemos muy justo. Entonces tenemos esas dos condiciones, ¿no? Saturación y cambios de canal. Ahora obviamente si tu potencia de recepción es menor que tu sensibilidad, tu enlace no va a ser viable de por sí. Entonces ahí tenemos cómo calcular una red de acceso bastante utilizada que es la tecnología GPON. Podemos tener también radioenlace. En nuestro caso de la materia, tiene un tema exclusivo para hacer los cálculos de radioenlace. ¿Ya? Entonces continuamos. Vamos a empezar hoy día con las redes de transporte. ¿Ya? No, hoy día no se va a acabar. Vamos a ver qué son las redes de transporte, concepto de banda ancha y ancho de banda. Ya, concepto que lo vamos a repetir siempre en comunicaciones, sobre todo inalámbrica. Conmutación en la red, clasificación de las redes de transporte, red de transporte inalámbrica y vamos a ver el caso del MPLS, que va a ser el caso más importante, ¿no? ¿Qué viene a ser una red de transporte? Una red de transporte viene a ser instalaciones, equipos, sistemas y medios de transmisión para interconectar redes de contribución con redes de acceso. Ya, eso me hace la red de transporte. Interconecta una red de contribución con una red de acceso. También puede interconectar diferentes redes de acceso. Se caracteriza por su alta capacidad y no poseer usuarios conectados. Una red de transporte no tiene usuarios conectados, sino que interconecta diferentes redes. Acá vamos a mostrar, tenemos la red de transporte, interconecta diferentes redes de acceso, interconecta también red de contribución con red de acceso, ¿no? Ya una red de transporte no tiene usuarios conectados. Es la parte de la red que hace posible un gran alcance geográfico y disponiendo de gran capacidad para el envío de información de muchos usuarios de forma simultánea. Fíjense, envía información de muchos usuarios de forma simultánea, pero esos usuarios se han conectado primero a una red de acceso. La red de acceso ha creado un contenedor, una agrupación, y de ahí recién lo ha mandado esos datos agrupados o contenidos a mi red de transporte. Se caracteriza por alta disponibilidad, redundancia, facilidad de gestión y bajos tiempos de respuesta. Esta es una red de transporte, tiene alta disponibilidad, ya es decir, no se para cayendo, sino que tiene enlaces redundantes, tiene, eh, tiene también redundancia de enlace, es decir, que tiene más de un enlace para provocar la disponibilidad. La disponibilidad es que el servicio está activo cuando el usuario lo requiera. Facilidad de gestión, es decir, se puede monitorear y controlar de forma fácil porque hay pocas líneas, ¿no? Como una red de transporte es el backbone de toda la red, entonces no va a tener un montón de usuarios que gestionar, sino directamente los enlaces prácticamente punto a punto que tiene la red. Tiene también bajos tiempos de respuesta, es decir, es una red rápida. Cubre grandes distancias. Una red de transporte interconecta redes de accesos por toda la ciudad. Capacidades en gigabits o terabits por segundo, ¿no? Capacidades bastante grandes. Medio de transmisión. Actualmente se utiliza principalmente fibra óptica. Sin embargo, también se puede utilizar el radio. Se puede utilizar cable de cobre, entre otros medios de transmisión.
Bien, también se puede llamar, puede recibir el nombre de red troncal, red de tránsito, red de conmutación y transporte, núcleo de la red o core network para los que les gusta hablar en inglés las palabras, ¿no? Entre otros nombres que se le puede llamar, también se le puede decir backbone, ya mi red de transporte, pero es el backbone de un proveedor de servicio o una empresa que tiene grandes sucursales por toda la ciudad. No es el backbone de un, por ejemplo, la Gabriel, ¿no? Que sería eso más una red de acceso. La red de transporte tiene medios de transmisión de alta capacidad. Alta capacidad. Las tecnologías de transporte permiten la transmisión de gran número de comunicaciones por medio de la multiplexación. La multiplexación puede ser por tiempo, si hablamos de redes inalámbricas, por frecuencia, si hablamos de redes cableadas, aunque también las redes cableadas utilizan también multiplexación por tiempo, es la más utilizada para todos los medios. Y en el caso de la fibra óptica, últimamente utilizada por longitud de onda. Entonces se puede multiplexar por esa forma una red de transporte. Ya, una red de transporte tiene que considerar la gran capacidad que tiene a través de su ancho de banda. Ancho de banda, one width o BW en inglés, es el rango de frecuencias donde el nivel de potencia es igual o superior al 50% de la potencia máxima. Aquí tenemos la potencia máxima, por ejemplo hay 3 dB de diferencia entre esta potencia máxima y esta, y acá está el 50% de la potencia máxima en este rango de frecuencia, ese es mi ancho de banda. Frecuencia final menos frecuencia inicial. Esto de acá, las frecuencias marginales, no se considera parte del ancho de banda porque va a ser filtrado con un filtro paso bajo, ¿no? Entonces, este considero mi ancho de banda efectivo. También tenemos banda ancha o broadband, definida por la ITU como infraestructura de red capaz de ofrecer diversos servicios convergentes a través de un acceso de alta disponibilidad, de alta capacidad con una combinación de tecnologías. Es una red fiable. También se define como un servicio siempre disponible que puede transportar una gran cantidad de datos por segundo, más que a una determinada velocidad. Entonces, banda ancha son los sistemas de comunicación que están por encima de un sistema que consideremos banda estrecha. Ya acá tenemos el concepto de red de banda ancha. Se introdujo en 1989 en la asamblea de la anterior CCITT, actualmente ITU, ya, celebrada en Brasilia, donde se definieron nuevas redes públicas de servicio integrado. Consideraban redes de banda ancha en ese inicio a redes mayores a los 155 megabits por segundo. La definición es muy ambiciosa hasta hoy en día y ahora se considera más o menos alguien de banda ancha de arriba de los 2 megabits por segundo, ¿no? De acceso primario. Aunque desde ese concepto inicial ha ido una revolución, es decir, ha ido aumentando la cantidad de megas que se tienen que considerar para banda ancha. Entonces, en el 2002, las empresas creían que era banda ancha si es que estaban por encima de los 10 megabits por segundo. Ahora yo le pregunto a ustedes que algunos ya trabajan en medio o han trabajado, actualmente en el 2020 en Bolivia, ¿qué consideran banda ancha para las empresas? ¿Qué velocidad? A ver, pongan arriba de los 10 megas dedicados. Ya puede ser arriba de los 10 megas dedicados para un enlace punto a punto y hacer que las conexiones locales vayan por una red local o algo así. Ya, por ejemplo, nuestra facultad tiene 260 megas contratados para el internet que proporciona a los estudiantes y administrativos. Ya, desgraciadamente, tenemos equipos de gestión de ancho de banda bastante malos. Y bueno, aparte que es una facultad por la naturaleza de las carreras que necesita bastante internet, ¿no? Entonces se nota bastante precario siempre porque siempre vamos a necesitar más. Entonces, dependiendo también de las condiciones de la empresa, se puede considerar un ancho de banda u otro. No, por ejemplo, una empresa pequeña
podría considerar un ancho de banda de 10 megas dedicado o 50 megas, un enlace normal de 50 megas como ancho de banda, como banda ancha. Una empresa mediana, arriba de los 100 megas, ya lo podría considerar banda ancha. Y una empresa grande, arriba de los 500 megas, ya lo podría considerar también banda ancha, ¿no? Entonces, son apreciaciones actuales, según lo que nosotros conocemos de la industria y el trabajo de comunicaciones que hemos estado viendo, ¿no? Pero el día de mañana esto va a cambiar, seguramente va a ser más, ¿no? Va a haber usuarios que van a tener el celular 10 megas, ¿no? Dedicado solo para el celular. Entonces tal vez estaremos hablando de conexión de gigas de datos que nos llegan, ¿no? Para transmitir a nuestra red de hogar, ¿no? Entonces cada vez va a subir la cantidad de ancho de banda necesaria, ¿no? Cada vez va a ser más alto una red que se considere banda ancha. Ah, bueno, con 5G va a subir más todavía, ¿no? No sé qué ancho de banda estará planteado por 5G, pero debe ser superior al giga. Continuando con las redes de transporte, tenemos acá eh, las técnicas de conmutación que se dan en una red de transporte. Ya, nosotros tenemos conmutación de circuito, conmutación de mensaje y de paquete. Conmutación de circuito, tenemos el enlace desde origen a destino, todos los nodos intermedios encaminadores se ocupan para el enlace y no pueden ser utilizables por otras comunicaciones. En conmutación de paquetes se fragmenta la información y en cada nodo intermedio van llegando paquetes que se pueden ir por diferentes nodos intermedios hasta llegar al destino. Es más rápido y no se satura el enlace con una sola comunicación. Ya, como conmutación por mensaje era similar a paquete, pero la diferencia entre que cada turno se iba transmitiendo todo el mensaje, no se iba haciendo paquete. Ya entonces en red de transporte, la conmutación de circuito es la conexión física entre usuarios mantenida durante toda la comunicación. La transmisión de señal se da casi en tiempo real, con el mínimo retardo, es ineficiente porque tiene mayor conexión en periodos de silencio, ¿no? Tenemos que todo se ocupa, por ejemplo, una telefonía analógica clásica, cuando usted llama, todos los circuitos que se producen, que se comunican desde inicio hasta el destino, se están inhabilitados por esa comunicación y no pueden ser utilizados por otra. En cambio, en la conmutación de paquetes, la información se fragmenta en paquetes, se transmite paquetes cuando hay información, el resto del tiempo el canal está libre. Puede causar retardos que no sean aceptables, ¿ya? La conmutación de paquetes. Entonces, lo bueno es que es un poco más estable la conmutación de paquetes, aunque puede haber retardo, como dice acá, porque se va fragmentando y los paquetes pueden llegar en desorden, puede haber alguno intermedio que se caiga, etc. Cuando nosotros hablamos de comunicación analógica, hablamos de conmutación de circuitos. Cuando hablamos de conmutación de paquetes, estamos hablando de la comunicación actual, la comunicación digital. Bien, la conmutación necesita un sistema de señalización. Señalización le dice cuándo el bit va a empezar a transmitir, cuál es el ancho de banda y las condiciones del canal. Y en la red de conmutación de circuito, una red telefónica básica conmutada, la señalización es procedente del abonado, es decir, el abonado es el que señaliza la comunicación. También hay señalización entre dos centrales si es que se quisieran comunicar por un enlace troncal. La señalización se produce en banda baja. También puede haber señalización fuera de banda o por canal común y el estándar se llama SC7, Signal System número 7. En redes basadas en conmutación de paquetes, tenemos un protocolo que se llama SIP, el Session Initiation Protocol, o protocolo de inicialización de sesión, que se utiliza para redes voz IP. Crea, mantiene, modifica sesiones entre dos o más participantes. Eso hace SIP, ¿no? Normalmente cuando nosotros hacemos voz sobre IP vamos a utilizar el protocolo SIP o tal vez IAX, ¿no? Entre otros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos clasificar la red de transporte? Nosotros sabemos que la red de transporte es una red grande
que interconecta a diferentes usuarios, que también interconecta las redes de acceso, que interconecta redes de contribución con acceso, pero podría ser una red similar en características a una red local, a una red personal. Entonces se puede clasificar por diferentes formas. Por ejemplo, por el medio de transmisión, normalmente se utiliza para telefonía, red de transporte cableada sobre cobre, la PDH o la plectrocrónica, la SDH o la SOUNET, son redes que van sobre fibra, y entre las redes de transporte inalámbricas para telefonía tenemos la red de primera generación, segunda generación, etcétera, ¿no? Todo su backbone, que normalmente es cableado o por un sistema de microondas o puede ser también un sistema satelital. Por tecnología, cuando hablamos de tecnología hablamos de conjunto de protocolos que ofrecen los servicios, no estamos hablando desde la capa 1 hasta la capa 3 casi. Entonces, entre las tecnologías podemos tener X25, ATM Front Relay, Metro Ethernet, WiMAX, y también acá podríamos hablar de MPLS. Pero también las redes de transporte se pueden clasificar por el protocolo a nivel de enlace. Y esto se hace en telecomunicaciones, esta clasificación. Podemos tener HDLC, PPP, MPLS también. Ya, cuando nosotros hablamos de redes de usuario, de redes de acceso a nivel de capa 2, ¿qué protocolos podemos ver? Wi-Fi, podemos ver también Ethernet, Bluetooth, entre otros. Sin embargo, si hablamos de nivel de redes de transporte, a nivel de capa 2 se trabaja con HDLC, PPP y también MPLS, que tienen otras características. Los dos primeros se utilizaban para redes de transporte punto a punto. MPLS me permite hacer redes de transporte punto a multipunto. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a empezar con la clasificación de las redes de transporte por el medio. Hablamos de PDH. PDH empieza en Europa y se basa en una portadora E1. Es una línea diseñada para transmitir señales digitales o señales telefónicas digitalizadas. Se forma multiplexando 32 canales o ranuras de tiempo de 64 kilobits por segundo, obteniendo una trama de 1 de 2048 megabits por segundo, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos una multiplicación de 64 por 32 canales que tenemos, me sale 2048, ¿no? Entonces, 2,048 megabits por segundo, porque estoy multiplicando kilo. Cada ranura es una palabra o un paquete PCM. Ya, PCM son las modulaciones que se hacen en telefonía analógica de 8 bits. Y esa es una muestra de voz. En telefonía, un enlace 1 utiliza un canal para sincronización y uno para señalización. Es decir, en transmisión de datos punto a punto, un enlace 1 puede utilizar los 32 canales para datos. Pero también, si se utiliza como una portadora analógica, solo transmite 30, porque dos se van a perder, uno para sincronización y otro para señalización. Normalmente va a trabajar así, con 30 canales útiles. Acá tenemos, por ejemplo, las comunicaciones, 8000 muestras por segundo, 8 bits por muestra, ese viene a ser mi PCM. Llega acá las señales de voz, los 30 canales, y acá tenemos los 64 kilobits por segundo que tiene cada uno de los canales. Ahora, ¿cuántos canales va a haber? Va a haber 30 más 2, uno para señalización y otro para sincronización. Siempre. Entonces la tasa de bits va a ser de 64 kilobits por 32 igual a 2048 kilobits o 2 megabits por segundo. Esto viene a ser. Acá tenemos las tramas. Vemos que la trama 0 se utiliza para sincronización y la trama 1 se utiliza para señalización. ¿Ya?
Entonces tenemos, esas dos tramas se desperdician y tenemos otros canales de voz que van del 17 al 31 y también tenemos del 1 al 15 que son para transmitir la voz o los datos. PDE es la jerarquía digital presíncrona. Sistema portadora impulsado en Europa se establece en 1980 a partir del sistema de portadora PDHT introducida por Bell System en Estados Unidos en los años 60. Primero empezó PDH, pero que tiene 24 portadoras nomás, con una trama T1, y después Europa establece PDHE. En Bolivia la que se utilizaba, y que la que se utiliza todavía en algunos lugares, es la PDHE, es decir, el estándar europeo. Se utiliza en todo el mundo excepto en Estados Unidos y Japón que utilizan el PDHT. Se basa en líneas dedicadas digitales. Envía tramas de mayor capacidad multiplexando tramas de nivel inferior llamadas tributarios. Entonces nosotros tenemos diferentes niveles que van agrupándose. ¿Ya? Cada tributario se compone a cuatro tributarios componen una trama de nivel superior. Tenemos el nivel E1, el nivel E2, el nivel E3, el nivel E4. El canal clásico de 64 kilobits por segundo se define como E1. Este de acá, el canal clásico, se llama E0. Agrupar tributarios se agregan bits de sincronismo porque el reloj de redes donde vienen es independiente. La multiplexación se produce bit a bit excepto para la trama E0. Plesiócrono significa que es casi síncrono y se refiere a que los tributarios de PDH están casi pero no completamente sincronizados. Al ser una comunicación analógica, tiene ciertos problemas de sincronismo. Acá tenemos cómo se compondrían los diferentes canales. Tenemos los 30 canales. Cada canal tiene 1 kilobit por segundo. Tenemos los 30 canales que forman la trama E1. Cada uno de esos canales se llama E0. Ahora, un E1 está compuesto por 2 megabits por segundo. 4 E1 son tributarios para formar una trama E2, que tiene 8 megabits por segundo. 4 E2 forman un E3. Estamos hablando de 34 megabits por segundo. Y 4 E3 tributan para formar un E4. Estamos hablando de 139 megabits por segundo. Y así yo podría seguir subiendo, ¿no? La cantidad de tributarios y formar un E5, E6, pero la tecnología en realidad de PDH se paró en E4. A partir de ahí se utilizó SDH que trabaja sobre fibra, porque bueno, ya era inmanejable, ¿no? La cantidad de tributarios que iban haciendo estas jerarquías. Aparte que ya era un poco incómodo manejar desde el punto de vista físico sobre cobre esta información. Todo esto se sincroniza por tiempo, fíjense, multiplexación por división de tiempo, ¿no? Cada uno va yendo a diferentes niveles y va aumentando la cantidad de canales. 30 canales por 4 va a ser 120, 120 por 4, 480, 480 por 4, 1920. Hasta ahí llega el límite de la tecnología PDH. Cuando ya llegó PDH a los aproximadamente casi 150 megas, entonces cambiaron de tecnología. De hecho, E4 no se llegó a implementar. Se llegó a implementar en el mundo hasta E3. Ya E4, si bien se creó y existió, no se llegó a implementar masivamente porque ya nació SDH. Ya, ahora hablemos de la sincronización. ¿Cómo es lo que hace? Cuando se multiplexan diferentes señales en una nivel superior, por ejemplo 4E1 en una E2, cada uno tiene su propio reloj. Es preciso sincronizarla en un multiplexor. Es decir, que el multiplexor lo va a poner en orden cada una de las señales porque cada una tiene su propia señal. La sincronización se efectúa agregando bits de justificación o de relleno
los cuales causan que las tasas no sean múltiplos enteros de la tasa básica, excepto para E1. Acá tenemos, fíjense, estos bits de justificación o relleno que hacen que todos ellos se sincronicen, ¿no? Solo cuando las tasas de bits son iguales pueden procesarse a una multiplexación bit a bit, como se define en PDH. Por eso solo sirve para E1 la multiplexación bit a bit, porque es más fácil sincronizar. En cambio, las otras, hay relleno y hay cierto desplazamiento que tienen que encargarse el multiplexador por división de tiempo. Acá tenemos algunas aplicaciones de líneas PDH. Utilización en conexiones full duplex, originalmente mediante dos pares trenzados de cobre, y actualmente se pueden utilizar sobre coaxial, microondas o fibra óptica, ¿no? Acá tenemos algunos canales E1, velocidad 2 megabits, canales de voz 30 y la interfaz es la BET35. Algunos tal vez han utilizado algún modem dial-up con esta interfaz. E2, tenemos 8 megas, 2x4, 8. Tenemos 120 canales de voz y no se ha comercializado, se usan enlaces E1 paralelo. E3, que es lo máximo que se ha llegado, son 34 megabits. Tiene canales de voz de 480 canales de voz y se utiliza para la HSSI, High Speed Serial Interface. Interfaces seriales que tal vez ustedes han visto en su router Cisco, ¿no? Que han utilizado. E4 tiene 140 megabits por segundo, llega a 1920 canales de voz, pero no se ha comercializado porque acá justo empieza el reemplazo, muere esta tecnología y se reemplaza por lo que viene a ser PDH, ya, perdón, SDH, ¿no? Ya la jerarquía digital síncrona. Bien, ¿qué tiene de inconveniente PDH? Los bits de relleno utilizados para forzar el sincronismo impiden extraer directamente un canal de voz cuando se encuentra una trama superior. Tenemos entonces que desincronizar para después ir extrayendo, por ejemplo, de un E4 a un E3 a un E2. Se tiene que descomponer la trama, extraer el canal y volver a componerla. Esto requiere equipos muy costosos y complejos en las centrales. Imagínense si llegáramos a un E16, la cantidad de equipos que deberían tratarse para componer y descomponer las señales. No dispone de un buen sistema de gestión ni de redundancia. PDH fue diseñada para señales eléctricas o microondas y si se utiliza sobre fibra óptica, no puede tal vez no utilizar eficazmente este medio. Por lo que como red de transporte entre nodos de red telefónica o WAN, ha sido sustituida por la red óptica SONET o SDH. PDH fue desarrollada para medios no ópticos y no aprovecha el ancho de banda disponible con la fibra óptica, porque solo te puede llegar hasta casi 150 megas, ¿no? No llega más. Y esta acá llega hasta 140 megas en realidad. Entonces, fibra óptica me permite ancho de banda de 2 GB para arriba, normalmente los cables actuales, entonces no estaríamos aprovechando todo su ancho de banda. Acá tenemos un ejemplo de sobrecarga. Calcule la carga útil y la sobrecarga, el número de bits extra por segundo que llevan las líneas PDHE utilizadas en telefonía. Bien, entonces un E1 utiliza 1,92 megabits por segundo y 128 kilobits por segundo. ¿De dónde viene esto? Tenemos que cada canal tiene 64 kilobits. Si utilizamos para señalización dos canales, entonces estamos hablando, para señalización y sincronización dos canales, estamos hablando de dos canales de 64. Por lo tanto, mi sobrecarga sería 2 por 64, 128. Y hablamos 30 para voz. Entonces hacemos una multiplicación. 30 por 64 me da 1920 ya kilobits por segundo, que es 1,92 megabits. Ahora, si nosotros hablamos de E2, nos fijamos aquí,
E2 tiene 8 MB de velocidad, tiene 120 canales de voz. Pero va a tener, E2 está compuesto por 4 E1, entonces va a tener 8 canales de sobrecarga. Primero vamos a sacar los 8 canales de sobrecarga por 64, me sale ya una sobrecarga de 512. Acá tenemos 768 dividido entre 64. Ya, tenemos que también considerar la sobrecarga que tenemos en los niveles inferiores. Ahora, si tenemos 120 canales por 64 kilobits, me sale 7,68 megabits por segundo. ¿Ya? Ahora, si nosotros en E3 vemos cuántos canales tenemos, va a ser 120 por 4. Me sale 480 por 64 kilobits por segundo, me sale 30.072 megabits por segundo. Ahora, si yo tengo 120 canales por 4 por 4, para llegar al E4 me sale 1920 canales por 64 kilobits que tiene cada canal, me sale 122,88 megabits por segundo, ¿no? Ahí vamos subiendo la cantidad de canales que nosotros tenemos que ocupar. Ahora tenemos nosotros una sobrecarga. En el lado de la sobrecarga, en un E1 tenemos 64 por 2, me da 128. Pero una E2 está compuesta por 4 de estos. ¿Ya? Sale 512 sobrecarga. De ahí tiene otra sobrecarga adicional por cada nivel, al parecer. Ya, en el caso de las portadoras PDH, por ejemplo, en el segundo ejemplo, un banco local ha solicitado a la empresa telefónica los servicios digitales PDHE para contar con 48 conexiones de teléfonos fijos que tienen conectados con su centralita. Determine la cantidad de líneas de par trenzado que le llegan para el servicio telefónico regular. Si nosotros tenemos 48 teléfonos fijos, entonces necesitamos 48 líneas, 48 pares. La cantidad y el tipo de línea PDH requeridas. Necesitamos 2 E1, ¿por qué? Cada E1 tiene 30 líneas telefónicas. Si nosotros tenemos 48 y tenemos un E1, solo me va a atender a 30, va a faltar 18. Entonces con 2 E1 vamos a tener las 48 líneas, ¿no? En realidad vamos a tener 60. Vamos a tener de sobra 12 líneas. La cantidad de líneas de par trenzado necesarios para el servicio digital. Ya necesitamos 4 pares, 2 para cada conexión full duplex. Ya, entonces, porque necesitamos 2 E1, pero los E1 tendrían un solo sentido. Entonces necesitamos otros 2 E1 de vuelta y tenemos 4 pares, 2 para cada sentido de la conexión E1, ¿no? Cada uno va a tener 2 pares. Bien, ahora para finalizar lo que es PDH, vamos a hablar rápidamente de la portadora T1, que es la que dio inicio a la portadora E1 de Europa, ¿no? La portadora T1 inició en Estados Unidos y es una línea diseñada para transmitir señales digitales o señales telefónicas digitalizadas. Se forma multiplexando 24 canales o ranuras de tiempo de 64 kilobits por segundo, obteniendo una trama T1 de 1,544 megabits por segundo. Fíjense que es menor a la E1 que era de 2,048 megabits por segundo. Cada ranura es una palabra o paquete PCM de 8 bits, una muestra de voz. En telefonía se añade un bit extra para sincronización al principio de la trama. Añade un bit extra. La portadora T1 se usa principalmente en Estados Unidos y Japón. Los sistemas E1 y T1 no son compatibles, aunque puedan interconectarse por un gateway. T1 se utiliza también como portadora analógica, conduciendo 24 conexiones telefónicas regulares. E1 hemos dicho que podía conducir 30, T1 solo conduce 24. Tenemos acá similar, ya 8000 muestras por segundo, 8 bits por muestra.
Tenemos 64 kilobits por segundo. Ya la digitalización de la voz de 300 a 3400 Hz. Tiene 24 canales T1. En cambio, la trama T1 tiene un bit extra de sincronización siempre, ¿no? Los canales van a ir de la 1 al 24. La sobrecarga va a ser menor, ya, y su cantidad de tiempo que va a ocupar va a ser 193 bits y va a ser de 64, de 125 microsegundos la velocidad de transmisión que tiene cada una de estas tramas, ¿no? Ya, entonces, ¿de dónde viene ese 193? Viene de que son 24 tramas, cada trama tiene 8 bits, entonces va a tener 123 bits, ¿ya? Entonces su velocidad va a ser, ¿por qué 193? Porque en realidad 24 por 8 es 192, más 1, que viene a ser el bit extra de sincronización, es 193. Si sacamos la velocidad, nos sale 125 microsegundos. Entonces, PDHT es originado en Estados Unidos, fue introducido por Bell System en los años 60 y se utiliza principalmente en Estados Unidos y Japón. Se basa en líneas dedicadas digitales, envía tramas de mayor capacidad a partir de multiplexar tramas de nivel inferior llamadas tributarios T1, T2, T3, T4. Esos son los tributarios, de ahí viene la T. El canal básico de 64 kilobits por segundo a veces se llama T0. Al agrupar tributarios se agregan bits de sincronismo porque el reloj de las redes de donde vienen también es independiente. Acá tenemos cómo se forma 24T1, 24T0 forman un T1. Cada canal tiene 64 kilobits por segundo. Acá tenemos una línea T1, tiene 24 canales y tiene 1544 megabits. Se utiliza bit de relleno para el sincronismo. El T2 tiene 96 canales y utiliza un H banda de 6312 megabits por segundo, o sea, 6 megabits por segundo, 6,312 megabits por segundo. El canal T3 tiene 672 canales, tiene 44,376 megabits por segundo. Y el canal T4, que es el último también, tiene 2016 canales y tiene 2274,176 megabits por segundo. Fíjense al final, tiene más tributarios T2 y T3 para formar T3 y T4 respectivamente, que T1 que solamente tiene 4, ¿no? Estos de acá tienen 7 tributarios y este de acá tiene 6 tributarios. Ya tiene mayores tributarios que el sistema E1, ¿ya? Por lo tanto puede tener mayor ancho de banda a la larga, si bien al inicio tiene menor, ¿no? Porque solamente tiene 24 y E1 tiene 30. Ya, vamos a parar aquí. La siguiente clase ya vamos a ver redes de transporte sobre fibra, SONET o SDH.